Revisemos ahora el concepto de trabajo en física. Dijimos que una fuerza es una acción que puede producir cambios en el movimiento de las cosas. Cuando aplicamos una fuerza, logramos mover las cosas. Sin embargo, esto no siempre sucede. Por ejemplo, esta persona que está sosteniendo esta maleta hace una fuerza para arriba. Si esta persona está, parada, si no se está moviendo, a pesar de que la persona ejerce una fuerza para sostener la maleta, pues no la logra mover. O como en las clases anteriores que vimos que a la hora de querer mover un objeto, puede que no lo logremos porque una fuerza de fricción estática lo puede impedir. Entonces, a mí me va a interesar la efectividad de la fuerza a la hora de mover las cosas. Por lo tanto, el trabajo es eso. ¿Qué tan efectivas son las fuerzas a la hora de desplazar los objetos? Decimos que se realiza un trabajo mecánico cuando aplicamos una fuerza y logramos mover un cuerpo cierta distancia. El trabajo de la fuerza sobre el cuerpo será equivalente a la energía para desplazarlo. Cuando una fuerza logra mover un objeto cierta distancia, entonces se realiza un trabajo, es decir, se requiere una cierta energía para poderlo desplazar. Para que se realice entonces un trabajo se requieren tres requisitos. Debe haber una fuerza aplicada, la fuerza debe de mover un cierto objeto una cierta distancia y la fuerza de la componente debe ir a lo largo del desplazamiento, como lo vamos a ver. Bueno, dijimos entonces que el trabajo es la efectividad de la fuerza para desplazar los objetos. Por ejemplo, este beisbolista se dice que hace un trabajo sobre la bola, ya que a la hora de aplicarle una fuerza para lanzarla que va desde la parte de atrás de su espalda en esta dirección, hasta justo en el momento en donde la suelta la pelota, sigue ejerciendo fuerza. Entonces, esa fuerza se da desde la parte de atrás hasta una distancia en donde suelta la bola, digamos que es esta distancia. Entonces, como este beisbolista aplica una fuerza a esta bola y la logra mover una cierta distancia, pues realiza un trabajo sobre la pelota. Para calcular este trabajo que él hace sobre la pelota, basta multiplicar la fuerza que él hace por la distancia que recorre su mano o todo el trayecto a la hora de lanzarla. Ahora, cuando él suelta la bola, deja de aplicarle la fuerza. Ahora, curiosamente, ese trabajo que él realiza para mover la pelota desde acá hasta acá, una cierta distancia, queda en forma de energía cinética. Es la responsable esa energía de que se siga moviendo la bola, que es el principio de trabajo-energía. Por ejemplo, cuando tratamos de arrastrar un carrito con una cuerda, no pasa nada. Digamos, es el ejemplo del caso A. Está el carrito y jalamos el carrito, pero no lo hacemos con suficientemente fuerza, entonces no logramos moverlo. Por otra parte, si aplicamos la suficiente fuerza, logramos mover el carrito una cierta distancia. Digamos que empezó desde aquí y jalamos con esta fuerza para que recorra cierta distancia X. Entonces, hemos logrado algo con nuestra fuerza. En este caso hemos hecho un trabajo sobre el carrito, una cierta distancia por una fuerza. Ahora, sin embargo, la fuerza que mueve el carrito, dado que esta fuerza tiene un ángulo, va a tener dos componentes, una en X y una en Y. Ahora, la responsable de mover el carrito horizontalmente es la fuerza en X, la fuerza F en X. Y como hemos dicho, que entonces que el trabajo es la fuerza por la distancia, en este caso la fuerza que logra mover el objeto es la fuerza en X. Quiere decir que esta se asocia con un ángulo. Por lo tanto, el trabajo va a ser, en este caso, la fuerza por la distancia. Sin embargo, la fuerza que mueve el carrito fue la componente en X, es decir, la fuerza en X a través de una distancia D. Por lo tanto, como es componente en X, se le asocia el coseno del ángulo. Entonces, el trabajo va a ser la fuerza por el coseno del ángulo multiplicado por la distancia. Que igual, este variable que está multiplicando la podemos poner aquí enfrente y es lo mismo. Será entonces el trabajo, la fuerza multiplicada por la distancia, multiplicada por el coseno del ángulo que forme, en dado caso de que la fuerza forme un ángulo según el movimiento. Ahora se dice que se realiza el trabajo de un joule cuando un newton puede mover un cuerpo 1 metro. Es decir, cuando una fuerza de 1 newton mueve un objeto 1 metro, entonces se realiza un joule de trabajo. Bueno, vamos a hacer los ejemplos para que pueda comprender mejor. Dice, en la siguiente figura vemos un cuerpo que tiene un peso de 10 newtons y se levanta a una altura de 1 metro como se ve aquí. ¿A cuánto equivale el trabajo realizado sobre el bloque?
Dijimos que el trabajo es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con respecto al desplazamiento. Ahora, como podemos ver, la fuerza que se hace para levantarlo es hacia arriba, de 10 newtons, y el desplazamiento es hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, es decir, son paralelas. Por lo tanto, el ángulo que forma son 0 grados. Entonces, el trabajo va a ser la fuerza, que son los 10 newtons que se aplicaron, por la distancia que se mueve el bloque, 1 metro por el coseno de 0 grados, porque dijimos que no hay ángulo allí. Entonces sería 10 por 1 por coseno de 0, sería 10. Entonces el trabajo sería 10 newton por metro, es decir, 10 joules. Ejemplo 2 dice, si el mismo cuerpo es empujado ahora en forma horizontal con una fuerza de 3 newtons suficiente como para vencer la fuerza de fricción y desplazarlo a 2 metros con una velocidad constante, entonces, ¿a cuánto es igual el trabajo realizado por dicha fuerza? Si nos podemos fijar, nos habla de que la fuerza vence la fuerza de fricción y de hecho no nos da ningún coeficiente ni ningún otro dato más que lo que se ve acá. Por lo tanto, vamos a trabajar con esto. Solo sabemos que hay una fuerza de 3 newtons que empuja hacia la derecha y el desplazamiento del bloque, como se ve en la figura, también es hacia la derecha. Por lo tanto, el ángulo que forman entre ellos es 0 porque son paralelos, van en la misma dirección. En tanto, entonces, el trabajo es la distancia, la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, el trabajo es la fuerza que mueve al bloque, que son 3 newtons, multiplicado por la distancia que recorre el bloque al ser movido por la fuerza, por el coseno de 0 grados. Tomamos calculadora ahí. Bueno, ya coseno de 0 grados es 1, que 1 por 3 por 2, entonces el trabajo son 6 joules. Ejemplo 3. En la siguiente figura tenemos el mismo cuerpo anterior, pero ahora es jalado por una fuerza cuya magnitud es de 6 newtons y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del desplazamiento. Este se va a hacer el desplazamiento para acá, en X. ¿Cuál será el valor del trabajo realizado si el desplazamiento del cuerpo es de 2 metros? Ahora, como podemos ver, el cuerpo se desliza hacia la derecha, sin embargo, la fuerza con la que es jalado no va exactamente en la misma dirección en la que el cuerpo se desplaza. Por lo tanto, esta fuerza que está aquí tiene dos componentes. Una que va para la derecha, que es la fuerza en X, y una que va para arriba, que es la fuerza en Y. Ahora, de estas dos, la que tiene la dirección del desplazamiento es la fuerza X. Y consideramos que el trabajo es la fuerza por la distancia. Pero esta fuerza es la fuerza que va en la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, la fuerza que va en la dirección del desplazamiento es Fx, que realmente sabemos que es Fx por D, pero Fx se asocia con el coseno, por lo tanto va a ser F por coseno por la distancia, coseno del ángulo por la distancia. Ahora, como ya lo habíamos acomodado, simplemente lo podemos poner como fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza, que en este caso es 30. Ahora sí, el trabajo será 6 de la fuerza, 2 de la distancia por el coseno de 30 grados. Vamos a ponerlo aquí en calculadora. Será 6 por 2, son 12. 12 coseno de 30 grados. Entonces el trabajo resulta ser 10.3 joules. Ejemplo 4 dice, si ahora le aplicamos al cuerpo anterior una fuerza de 6 newtons, pero primero con un ángulo de 20 grados, con respecto a la dirección de desplazamiento, después un ángulo de 10 grados y finalmente con un ángulo de 0 grados, calcular cuál es el trabajo realizado en cada caso si el desplazamiento siempre es de 2 metros. Muy bien, el desplazamiento se hace a la derecha en el eje de las X y la fuerza no va en la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, tengo que sacar el coseno del ángulo que forma con el desplazamiento. Entonces, en el inciso A, el trabajo es la fuerza por la distancia. Pero en este caso, por el coseno del ángulo en cada caso. Entonces, para el primero, el ángulo es de 20 grados. Por lo tanto, el trabajo va a ser la fuerza, que son 6, por el desplazamiento, que son 2, por el coseno de 20 grados. Sacamos calculadora. Será 6 por 2 son 12, por coseno de 20 grados. Da un trabajo de 11.27 joules. En el siguiente caso son 10 grados. Entonces el trabajo va a ser 6 por 2 por coseno de 10 grados. Sería ahí 12 por coseno de 10. Sale un trabajo de 11.8 joules. Y finalmente, cuando el ángulo es de 0 grados,
Entonces va a ser trabajo es igual a 6 por 2 por coseno de 0 grados. Entonces el trabajo será aquí, 6 por 2 son 12 y coseno de 0 grados es 1. Entonces aquí quedan 12 joules. Bueno, en cada caso tenemos estos valores de trabajo. Ahora en el inciso B pregunta, ¿cuál será el ángulo más apropiado para que la fuerza realice un mayor trabajo? Recordemos que el trabajo es la efectividad de una fuerza a la hora de desplazar un objeto. Por lo tanto, en el primer caso de 20 grados, yo tengo una efectividad, digámoslo así, de 11.2. Cuando jalo con un ángulo de 10 grados, yo tengo una efectividad de 11.8 joules. Pero cuando jalo en 0 grados, o sea, cuando la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento paralelo, o sea, 0 grados, tengo una efectividad de 12 joules. Por lo tanto, el ángulo más apropiado para que la fuerza realice un mayor trabajo será a 0 grados, es decir, en la misma dirección del trabajo. Entonces vamos a poner aquí con un ángulo de 0 grados. Con esto me gustaría volver a repasar el concepto de trabajo. Trabajo es la efectividad de una fuerza para desplazar un objeto. Por lo tanto, 0 grados yo tengo la mayor efectividad para mover este bloque de aquí para acá. Sin embargo, también trabajo es la energía que se está realizando. Por lo tanto, si aquí tengo la mayor efectividad para mover un objeto de acá para acá, quiere decir que también requiero mayor energía para desplazarlo para acá. Quiere decir que aquí tengo menos efectividad, pero requiero menos energía o gasto menos energía para desplazarlo. Por lo tanto, vamos al inciso C. Si aplicamos la fuerza con un ángulo de 90 grados con respecto a la dirección en la que se efectuaron los desplazamientos, ¿cuánto valdría el trabajo? Es decir, si el desplazamiento es para acá, pero la fuerza se realizó con 90 grados, o sea, formando un ángulo de 90 grados, ¿cuánto es el trabajo? Por lo tanto, en el inciso E sería el trabajo, la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, sería aquí 6 por 2 metros por el coseno de 90 grados. Entonces ponemos aquí 6 por 2 son 12 por coseno de 90 grados son 0 joules de trabajo. Quiere decir que a la hora de aplicar una fuerza hacia arriba o la fuerza que forma este ángulo, si sería de 90 grados y el cuerpo se desplaza para la derecha, es decir, se realiza un trabajo de 0, porque realmente esta fuerza que está para acá no movió o no desplazó el trabajo para acá, porque forma un ángulo de 90 grados y la fuerza tiene que estar dada en la dirección del desplazamiento. Es decir, hubo otra fuerza que realmente lo movió para acá, pero realmente la de 90 grados no realizó ningún trabajo. Es decir, no se tiene ninguna efectividad a la hora de mover un bloque que va a la derecha o en el eje de las X si yo hago una fuerza verticalmente. No se tiene ningún trabajo, por lo tanto no se requiere ninguna energía. Quizá la energía que se utilizó o el trabajo o la efectividad, la fuerza que movió el bloque hacia la derecha fue otra y no esa.